Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 44 que se llama Devarim. Devarim significa palabras o cosas. Estamos en la lilla número 3 y esta porción se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, verso 22 hasta el verso 38. Padre eterno de la gloria, Señor, te pedimos en esta hora que seas tú glorificándote, Señor, exaltándote en lo sumo. Padre, quita toda incredulidad nuestra, Señor, y que sea tu maravillosa presencia entre nosotros. Gracias, Padre. Sé tú menguándonos y ayudándonos a entenderte, Padre, de tu palabra. Guíanos a toda verdad. Que seas tú también guiando a todas aquellas personas que se están integrando a este ministerio, que ellas puedan crecer, que seamos un empujoncito pequeño, Padre, para que ellos puedan seguir estudiando su porción diaria, Padre, porque sabemos que estamos en días muy ajetreados, donde muchos trabajan, muchos tienen que hacer cosas, que al menos, Padre, puedan escuchar estas porciones como un devocional. Gracias te damos, Padre, danos un corazón manejable, enseñable, Padre, y que seas tú hablando a nuestro entendimiento, quitando todo obstáculo, toda falta de entendimiento, toda distracción, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Padre. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos en el verso 22. Ahí está, hasta el 38, dejé un poquito para abajo, hasta aquí. Vamos a resaltarlo para que no me siga. Ahí está. La palabra del Eterno dice: entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Me agradó el plan y tomé 12 hombres de entre ustedes y un hombre por cada tribu. Ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe y dijeron: es una tierra buena, el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre que lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles un lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde habían de andar. Castigo por la rebelión de Israel. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré a dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefore. Él la verá. A él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Bueno, ahí termina la porción de este momento y regresamos al verso 22. Bueno, estamos viendo nuevamente que está, como dijo mi esposo el día de ayer, nuevamente están retomando lo que pasó en esa tierra de los gigantes.
cómo ellos se atemorizaron, cómo ellos se negaron a subir. Vemos que en ese momento no quisieron pelear con ¿quiénes, perdón? Con los amorreos. Vemos cómo el Señor les está mandando a destruirlos, pero más sin embargo ellos dijeron, no vamos a subir, no. ¿Por qué estaban tan temerosos? Porque ellos vieron a los hijos de Anac. ¿Quién eran los hijos de Anac? Por lo que yo tengo entendido, los hijos de Anac eran los Nefilim o los gigantes. Entonces ellos se atemorizaron al ver la fruta tan grande, al ver estos gigantes, y por eso es que les hace saber nuevamente en el 29 que Moisés les dijo que no tenían que tener miedo. Entonces, vemos que ese miedo al apoderarse de las personas, la duda, el miedo y la incredulidad son ¿cómo se puede decir? Factores. Tres factores, gracias, tres factores por los cuales uno no avanza. Uno no puede obtener lo que el Señor desea para nosotros. Si alguna vez te dan una profecía personal, pero tú no la ves llegar, yo te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo por que llegue esa profecía? Porque muchos podrían decir, ay, no, tú no tienes que hacer nada, tranquila, tranquilo, el Señor va a hacer todo. Sí, el Señor hace todo, pero tú también tienes que trabajar por esa bendición. Si tú no trabajas por esa bendición, ¿cómo vas a valorar lo que el Eterno te está entregando? Cuando tú empiezas a trabajar en todo ello, quitándote toda duda, todo temor, toda incredulidad, entonces tú vas a empezar a avanzar. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió y yo lo creo. Y el enemigo nos avienta flechas donde estás loca o loco si tú piensas que se va a cumplir. ¿Tú crees que tú eres algo para el Señor? Y nosotros tenemos que tratar de manejar todos esos dardos mentales que nos llegan, porque hay dardos de brujos, hay dardos de demonios, hay dardos que vienen hasta de nosotros mismos y tenemos que saber diferenciar entre esos dardos. Entonces, tenemos que desechar todo aquello que se levante en contra del conocimiento del Eterno, todo aquello que lo está haciendo quedar mal. Si Él lo dijo y Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y ahí es cuando tú te tienes que mantener firme en sus promesas, de que si Él lo dijo, Él mismo lo ha dicho, yo no soy hombre para mentir. ¿Me explico? Entonces, es muy fuerte todo esto que está pasando Israel, pero era necesario que ellos pasaran por cierto tipo de situaciones para entender y valorar qué es lo que estaba pasando en ese momento y qué es lo que ya no tienen que repetir. ¿Me explico? Este es el fundamento de lo que se está siguiendo hablando Moisés con el pueblo. Si Moisés habla con todo el pueblo, entonces ellos tienen que captar el centro de atención, tiene que captar todo eso que les está exponiendo y recordar, oh sí, pasó esto, oh sí. Y el punto es es para aumentar la fe de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, de decir, no es casualidad, Él se lo prometió a Abraham, Él lo va a cumplir. Yo ya estoy viendo su promesa cumplida en ustedes, porque ustedes ya se multiplicaron como las estrellas, ya son incontables, son demasiados. ¿Me explico? Y asimismo, aplícalo en tu vida cada día. Bueno, por el momento es todo. Bueno, en este día comenzamos la porción de la parashá de Devarim. Continuamos con lo que es la misión de los espías. Como les había comentado anteriormente, eh, vemos cómo la petición de enviar estos espías, Moshe lo acepta como que le pareció buena ante sus ojos, pero no ante los ojos de Dios. Y como ya había dicho yo anteriormente, ¿por qué si él está declarando esto? ¿Por qué él reprende al pueblo por esa propuesta?
porque Moshe ya sabía que si Dios había dicho que ellos iban a tomar posesión de la tierra de Israel sin que nadie se les opusiera, no debía de existir ninguna necesidad de enviar estos espías, pero él creía que el pueblo lo ponía a prueba para ver su reacción. Si él mostraba como que tenía confianza en esa victoria y no tenía necesidad de enviar a sus espías, pero vemos que a la misma vez también Moshe pudo haber sentido miedo por parte del pueblo, porque eh, ellos ya no, más bien él comenta en el versículo 22 que habla acerca de que todos ustedes, como que todos se amontonaron y le estaban pidiendo que hicieran eso. Entonces se me viene a la mente como cuando hicieron el ídolo de oro, No, que Aarón dijo que todos se le acercaron pidiéndole que les hiciera un jefe, un líder. Entonces aquí mismo sucede lo mismo. Todos se le amontonan pidiéndole que envíe estos espías. Entonces él pudo haber también sentido miedo ante esto. Entonces suena como un poco ilógico porque acabamos de ver la parte de los jueces en la cual decía que no tenían que tomar decisiones o veredictos basados en el miedo o en favoritismo. Ujú. Y si él estaba actuando de esa forma, pues él estaba fallando porque pues él sabía que el Señor no le iba a estar mintiendo al decirle que ellos iban a tomar posesión de esas tierras. Después aparece el nombre del valle de Escol. Vemos que ese nombre se lo habían puesto para que conmemorar lo del racimo de uvas que los espías habían tomado. Entonces, en el versículo 25 nos habla de que la tierra era buena y que solamente Caleb y Josué eran los que habían dicho eso, porque los demás espías habían dado elogios acerca de la tierra de Israel, pero con muchas dudas que inspiraban más terror que ganas de ir a conquistar esa tierra. Y pues muy claro es de que la opinión de 2 personas no iba a ser suficiente con la opinión de 10 personas. O sea que era 10 contra 2, entonces el pueblo pues le creía más a la mayoría. Vemos que pues Moshe reprende al pueblo por no creer. Entonces, el versículo 27 hay como una tipo pregunta, porque dice, ¿por qué nos aborrece Dios? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para que nos destruya. Es una acusación como falsa o una pregunta que no debería de haberse hecho, porque vemos que ellos estaban como negando que todo lo que habían ellos vivido había sido por parte del Eterno que habían subsistido hasta ese momento, porque sabemos lo que había pasado todo el pueblo en el Éxodo,
sabía lo que el Señor había hecho con los egipcios, lo que había hecho con los otros reyes, con los amorreos. Entonces, ellos al decir que el Señor los aborrecía, pues prácticamente estaban negando ese amor que el Señor tenía hacia ellos, porque vemos que más de una ocasión el Señor le dijo a Moshe que lo dejara, que él iba a exterminar a ese pueblo y que iba a ser una nueva nación de parte de él. Y si Moshe no hubiera intercedido y hubiese conmovido el corazón del Señor, él los hubiera destruido. Entonces no había tampoco razón para que el pueblo dijera que el Señor los aborrecía, pero pues es algo como infantil, porque uno como humano pasa por ciertas etapas de su vida y una de esas etapas cuando uno empieza a crecer, uno, al menos yo viví eso, tenía o ese pensamiento que no te quiere. Piensas que porque te prohíben cosas o no puedes tener lo que tú quieres tener, tú piensas que tu familia no te quiere. Entonces, ese pensamiento como de jóvenes estaba viniendo sobre el pueblo al decir que Dios no los quería, que los aborrecía. Entonces, de lo que es el versículo 29 hasta, ¿cuál llegaste tú? 38. Ok. Del versículo 29 al versículo 33, Moshe le suplica al pueblo que, que tuvieran conciencia, que tomaran conciencia de cuán insensatas eran esas quejas que ellos estaban teniendo. Él les estaba explicando que, pues bueno, el sonido de sus palabras las había escuchado el Señor, porque no solamente era como algo negativo lo que ellos habían dicho. Entonces, Él les estaba diciendo una verdad, que todas esas quejas el Señor ya las había escuchado y por esas quejas el Señor los castiga y les dice que ninguno de esa generación heredará esa tierra de Israel. Y a partir de ello empieza lo que es la deambulación en el desierto por esos 40 años. Entonces vemos lo importante que es no quejarse, porque muchas veces uno como humano, cuando empiezan a suceder cosas malas en nuestras vidas, empezamos a preguntarnos y a acusar al Señor que por qué nos pasan esas cosas, por qué nos haces esto, por qué nos haces lo otro, en vez de hacer lo que dice la palabra, de ser agradecidos en todo momento, ya sea en lo bueno, en lo malo, en, en aceptar que pues tampoco somos perfectos, que también le hemos fallado, que también nosotros tenemos que sufrir, que también nosotros tenemos que pagar por nuestras malas acciones, porque mucha gente que se queja y que dice que Dios es malo, que no existe, que esto, que el otro, pero no se preguntan a ellos mismos, ¿qué tú has hecho para tener ese favor del Señor? ¿Qué tú has hecho para tener esa misericordia? ¿Qué tú has hecho en reciprocidad para poder obtener esa bendición que tú esperas? ¿Qué tú has hecho? Eso no se pregunta uno como humano, uno simplemente ve lo malo y empieza a reprochar, a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces vemos también como aquí en el 37, Moshe les recalca que él también
va a recibir castigo. Él les estaba dando a entender, o parecía, que él también era castigado por ese episodio de los espías, pero no, eso no es así, porque a él le fue denegado el ingreso a la tierra de Israel debido a un incidente diferente, que fue con la roca, que ocurrió eh, 38 años después de lo que fue esto de los espías. Aquí él les menciona ese decreto que ocurrió en contra de él, porque él quería hacerles o recargarles el destino que a él le esperaba, porque no nada más era con la demás gente, sino a él también. Pero a la misma vez parecería como que lo estaba acusando al pueblo por ese castigo. Y en cierta forma, pues puede que sí el pueblo haya tenido culpa porque pues Moshe es un ser humano y vemos que al recibir tantas quejas de parte del pueblo, pues también él se irritaba, él también se hartaba. Entonces él demostró su enojo golpeando a esta piedra en vez de hablarle. Entonces Moshe le quiere comunicar al pueblo porque él tenía que haber promovido esa santificación del nombre de Dios entre el pueblo en esa ocasión y no lo hizo, porque el Señor le dijo que él iba a proveer esa agua y Moshe, tanto Moshe como Aarón dijeron, nosotros les vamos a dar agua de esta piedra. Y en vez de hablarle a la piedra que fluyera esa agua, él la golpea, cuando la instrucción era simplemente que les hablara. Entonces, él les hace ver ese, creo que ya me pasé, ¿no? ¿Dónde vas? En el 37, había dicho Del 32. 38. Es hasta el 38. Oh, ok, bueno, Te entonces falta uno más. hasta ahí lo dejamos para no seguir más adelante. Nos quedamos en esta parte donde Moshe les recalca el castigo que él va a recibir por algo que el pueblo lo hizo o le causó hacer. Ok, bueno, pues hasta aquí comenzamos más bien dejamos de compartir la pantalla y vamos a entrar en oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia, por hacernos entender, Padre, todos los sucesos que han acontecido, Señor, sabiendo que no es una simple repetición, sino es una reflexión de lo que ha pasado en el pueblo de Israel. Y asimismo, ayúdanos a reflexionar en nuestra vida, Señor, día a día, Señor, sabiendo y reconociendo nuestros errores, Padre, que no nos sientamos, Padre, que tenemos una superconexión contigo, que no nos sientamos, Padre, que somos la última Coca-Cola del desierto, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que el único fundamento, el único que lleva toda la gloria eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta parashá. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir quitando toda incredulidad, toda falta de entendimiento, Padre, de quién eres tú, de qué es lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a percibir, Padre, tu buena voluntad. Gracias, Padre, que seas tú bendiciendo a toda persona, Señor, y que les hables en sueños y visiones, Señor. Bendice a tus hijos en la dispersión, Padre. Ayúdalos a tener discernimiento, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, no olvides darle like, por favor. Yo sé que parezco disco rayado, pero es necesario que esos likes para que este canal siga creciendo y se empiece a recomendar más este canal a otras personas y que les sirva de estudio a todos aquellos que quieran ingresar. Bueno, muchísimas gracias por todo. Que tengan un bendecido día, tarde o noche y shalom a todos.